Hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 13. Por eso, de manera intencional, hicimos lectura pública de todo el capítulo. Ya nos adentramos en esas últimas horas. Ya no son días, ya no son semanas, ya no son meses. Estamos hablando de horas para que el Señor sea colgado en la cruz. Pero aún hay mucho que hablar. Y Juan y los demás evangelistas tienen mucho que dejar del testimonio del Señor Jesucristo para el beneficio de su pueblo. Y hoy nos vamos a enfrentar con un pasaje, digo yo, de los más sensibles para nosotros. Y tiene que ver con esa manera en que el Señor lava los pies de sus discípulos. Y lo que tenemos por delante, hermanos, vamos a estar tratando, son los primeros 11 versículos de este capítulo 13, en el cual, con el favor de Dios, quiero que tengamos toda nuestra atención para descubrir que este texto lo que nos va a expresar es la muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero de manera introductoria yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué podemos considerar como una expresión genuina de amor? Entonces pudiéramos más bien estar pensando en qué es el mismísimo amor. Y yo creo, hermanos, que este es un asunto que concierne a todas las personas, a personas de todas las clases, de diferentes situaciones sociales, de diferente etnia, de diferente economía, etcétera. A todos nos concierne este asunto de la expresión del amor. Pero es de suma importancia, amados hermanos, que nosotros sepamos diferenciar las muestras del verdadero amor a las expresiones que este mundo caído nos ha inculcado de lo que es el amor. Es muy diferente. ¿Cuántos han hecho de las novelas su modelo de lo que es el amor? Ven una novela, se exponen a ella y todos quedan completamente jactados y llenos de decir, el amor, el amor, el amor. Pero, ¿qué es el amor? Eso es lo que encontramos en el televisor, en las series, etcétera. ¿Eso es el amor? Hermanos, téngalo por seguro que si yo preguntara el día de hoy, ¿qué es el amor? Muy seguramente todos hubiésemos respondido, el amor es un sentimiento. Es un sentimiento. Por lo cual, deja todo en el plano de las emociones. ¿Cierto? El amor emociona. El amor quedaría en el ámbito del sentimentalismo, en el romanticismo superficial. Las mariposas, los corazones, ese no sé qué que siempre dicen tener en el estómago, no sé, lo único que yo he sentido es dolor de estómago cuando me indigesto. Pero ¿qué es el amor? Hermanos, ese tipo de amor, si ustedes se dan cuenta, se desvanece con el tiempo. Se va, se evapora. Lo que hoy estaba, ya mañana no está. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué ese amor se diluye tan rápidamente? Porque como se considera un sentimiento, entonces, cuando se deja de sentir, pues ya no hay amor, ¿cierto? Cuando la emoción se esfuma, ya no hay amor. Pero, hermanos, también hay otro tipo de amor que es igualmente efímero y de corta duración. Y es cuando ese amor es condicionado, cuando es condicional. Es decir, cuando una persona está dispuesta a amar a otra siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Si la otra persona cumple esos requisitos, la amo. Si no la cumple, no la amo. Y aquí cabe perfectamente
asuntos de manipulación y del amor interesado. Y cuando la otra persona ya no cumple con esas perspectivas, entonces ¿qué pasa? Ya no hay amor, porque ya no está cumpliendo lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que para mí era el estándar de el amor. Y de esto, hermanos, está lleno el mundo, de ese concepto de amor, donde las relaciones humanas se estrechan bajo intereses netamente egoístas, donde primero yo, segundo yo y de tercero yo. Y de resto, todo debe suplirme, es para mi beneficio. Pero, hermanos, aunque es egoísta, ese amor mundano siempre va a estar adornado, siempre va a tener una envoltura hermosa, siempre van a haber palabras allí, egoísta y todo, van a haber palabras de te amo, eres lo mejor que me ha podido pasar en esta vida, pero siempre a mi servicio. Claro, todo esto está acompañado de una cantidad de detalles, de regalos. No puede faltar la chocolatina Jet. Y claro, si se trata de una mejor economía, pues su amor será expresado con una salida al parque principal a comer helado. ¿Cierto? Ese es el amor. Ahora yo pregunto, ¿ese es el verdadero amor? Pues hermanos, el pasaje que hoy tenemos por delante deja de lado el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo para dar paso a un tiempo de quietud. Claro, nosotros pudimos darnos cuenta cómo el Señor entra públicamente a Jerusalén. Gente lo sigue, gente lo espera, bullicio por todo lado, pero llega un tiempo en donde el Señor se aparta para dedicar un tiempo único y especial para con sus discípulos. Tiempos de quietud, tiempos de reflexión, tiempo de instrucción para los suyos. Se trata de tiempos de verdadera intimidad para darle las últimas instrucciones antes de ir a la cruz. Y es allí donde el Señor va a hablarnos del verdadero amor. Así es que el pasaje, hermanos, que tenemos por delante, que podemos encerrarlo bajo el título del lavatorio de los pies, allí el Señor va a hablarnos de qué es el amor, el verdadero amor. Pero veamos el contexto. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre el tema del lavatorio de los pies? Bueno, esto ocurre más exactamente entrada la noche, donde el Señor Jesucristo y sus discípulos iban a compartir la última cena de Pascua, la cual el mismo Señor iba a usar para darle cumplimiento al antiguo pacto y para instruir, dando la entrada a un nuevo pacto, a un mejor pacto. Claro, los asuntos de la cena en sí, Juan no los trata, como sí los trata los otros evangelios, los evangelios sinópticos. Pero eso no significa que Juan no le vea la relevancia a los asuntos de la cena, de la última cena. Lo que sí Juan quiere es tomar esos detalles que ocurrieron esa noche, que son propios del nuevo pacto, como lo es el amor de Cristo por sus discípulos. Eso es el corazón de esa noche tan especial. Por tanto, hermanos, en esta escena que está finamente ambientada en lo sublime, el Señor nos va a enseñar lo que es el verdadero amor. 3 puntos tengo para este sermón. Y el primero de ellos, el cual vamos a abordar inmediatamente, lo vamos a encontrar es en el versículo número 1, que nos va a hablar de la plenitud del amor de Cristo. Plenitud, ¿qué es eso de plenitud? Algo que lo llena todo, ¿cierto? Va desde el principio hasta el fin. No hay espacio para que quede la menor duda. Cristo ama a sus discípulos. Miren lo que dice el verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Los amó hasta el fin. Hermanos, cuando uno lee un versículo como este, no es difícil de ubicarnos en el contexto, el cual es la expresión del amor de Cristo. Este versículo habla del amor de Cristo para con los suyos. Y Juan da un par de detalles cronológicos, siendo el primero que estas palabras se dan durante la celebración de la cena de Pascua. Y es con la cena de Pascua, debemos entender, que se da comienzo a la fiesta, a una fiesta que duraba 7 días. Donde el regocijo de todos los judíos estaría en el punto más alto. ¿Por qué? Porque la Pascua, la fiesta de la Pascua, ellos celebraban cómo Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, recordándoles que el Señor pasó por alto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cómo el Señor pasó por alto por aquellas casas donde esas familias obedientemente creyeron a la instrucción de Dios de sacrificar un cordero y que su sangre fuera esparcida en el marco de las puertas. De allí la palabra Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pasar por alto. Pasar por alto. Eso es Pascua. Por tanto, todos aquellos que celebraban la Pascua recordaban cómo el Señor pasó por alto sus faltas y los liberó adicionalmente. Ahora, por ley divina, el pueblo judío, cada día 14 del mes de Nisán, ellos debían preparar un cordero por familia, que en tiempos del segundo templo debían llevarlo allá donde estaban los sacerdotes para que fueran ellos quienes sacrificaran delante del altar ese animal y para entregarlo nuevamente a la familia y con ello ir y hacer la cena de Pascua. ¿Para qué? Para comer su carne en familia. Pero acompañada de la carne de ese animal, también los judíos comían hierbas amargas, lo cual representaba precisamente el sufrimiento del pueblo estando en la esclavitud de Egipto. Pero además de las hierbas amargas, también comían pan sin levadura. Y eso les recordaba a los israelitas el afán con el cual ellos tuvieron que salir de Egipto. Pero todo era una celebración, todo era un gran júbilo, porque estaban celebrando que Dios, con brazo poderoso, los había liberado de la esclavitud. Entonces, ese es el contexto donde el Señor va a hablar palabras de amor. Así es que esa noche, cuando se participaba de la cena de Pascua y que se daba el inicio a una gran fiesta, para el Señor sería el inicio de su camino doloroso a la cruz. Mientras unos celebraban, el corazón del Señor se disponía a ir a la cruz, donde el verdadero Cordero de Dios sería dado en sacrificio. ¿Para qué? Para una liberación mayor, para una liberación que supera cualquier otra, y es liberar a su pueblo de los pecados. Pero Juan va más allá de la cruz, al decirnos que el Señor tenía en mente que el tiempo se había cumplido. ¿Cuál tiempo se había cumplido? En que Él, Jesucristo, volvería al Padre. Ya era tiempo de que el Hijo volviera al Padre, dejando el mundo. Claro, hermanos, que se trata de un profundo gozo saber que el Hijo volvería al Padre y que su tiempo de humillación en este mundo llegaría a su fin. Piénsalo de esta manera, y lo digo a manera de ejemplo. Es como cuando nosotros tenemos un viaje programado. Usted tiene un viaje en el calendario, lo tiene programado, y todo nuestro deseo es que ese día llegue, ¿verdad? Que ese día llegue. Y sin lugar a dudas nos propondríamos ¿a qué? A preparar todo lo necesario para ese viaje. Preparar las maletas y dejar todo listo para que cuando llegue el día indicado no falte nada, no falle nada.
Pero el caso del Señor Jesucristo no fue ese. Él estaba diciendo, sí, el tiempo se ha cumplido de que yo vuelva al Padre. Pero Él dedicó su último tiempo en esta tierra es para sus discípulos. Y esto es hermoso, amados hermanos. Él dedicó los últimos momentos, las últimas horas para los suyos. ¿Cómo? Lavándole los pies como un acto de amor y de servicio. ¿Cómo sabemos que se trató de un acto de amor? Bueno, porque así como sabía que volvería al Padre dejando este mundo, el Señor también consideró que a los que dejaba en este mundo los había amado y que los amó hasta el fin. ¿Esto qué significa? Esto significa que el amor de Cristo por los suyos es un amor que se extiende desde el pasado hasta el futuro. El Señor siempre nos ha amado. No nos ha dejado de amar y no nos dejará de amar. Se trata de un amor que es constante, constante. Por tanto, llegar a pensar que el Señor no me ama, ay, hermano, es un asunto que nos debiera es volver nuestra mirada a la Biblia y reconocer que Cristo amó a los suyos hasta el fin. Hermanos, tan constante fue el amor del Señor Jesucristo que si uno echa un vistazo a todo el ministerio público, cuando el Señor estuvo con los suyos, ay, hermanos, el Señor tuvo mucha paciencia para con estos discípulos duros, difíciles, tercos. Ah, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para qué? Pero, Señor, manda a todos que se vayan para la casa porque no hay que comer. No. Tantos asuntos que encontramos a lo largo del ministerio público en donde vemos la inmadurez de sus discípulos y aún así el Señor dice que los amó hasta el fin. No que el Señor fuera tolerante con el pecado de ellos, no, sino que ante la falta de fe o de una fe muy liviana o de una falta de comprensión de sus palabras, el Señor siempre estuvo allí para corregirles, para enseñarles el camino de la verdad y la sabiduría de Dios. Ese es el amor que tiene el Señor Jesucristo para nosotros que somos criaturas débiles, necias, tercas, obstinadas, etc. Es más, hermanos, es muy probable que el Señor haya basado su acto de lavarle los pies ante la disputa que hubo entre ellos sobre quién era el mayor. Así lo presentan los evangelios sinópticos en esa misma noche en que se iba a tomar la última cena de Pascua. Hubo una confrontación en medio de los discípulos. ¿Y quién es el mayor? 12 hombres, ¿sí? Enseñados por el Señor por 3 años. Y aún así, viendo que la hora estaba llegando al fin, se preguntaban, y bueno, ¿quién va a quedar al mando? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser mayor? Y muy seguramente el hecho de que el Señor les lavara los pies tenía que ver con resolver ese problema. Así es que, hermanos, ante tanta insolencia, el Señor, ¿qué dice acá? Les seguía amando. Les seguía amando, trayéndolos a la sensatez para que se corrigieran en sus razonamientos, cambiaran su manera de pensar. Y esta es la base sobre el acto que hizo el Señor de lavar los pies a sus discípulos, su amor. ¿Por qué el Señor lavó los pies de estos discípulos? Porque les amó. Y es un amor que no es como el del mundo, es un amor que es eterno, es un amor que es inagotable, es un amor que no cambia, es un amor que no es si tú haces te amo, si no haces no te amo. No, es un amor desinteresado, es una expresión del verdadero amor. Y ahora que el Señor lave sus pies, está expresando una verdadera muestra de amor.
Y ahora lo que se extiende esta porción es a mostrarnos qué es eso del amor expresado por el Señor Jesucristo. Y hay una característica en particular que se revela en los versículos 2 al 5, y es que el amor con que Cristo amó a los suyos y con que ama a su iglesia es un amor humilde. Es humilde. El amor de Cristo es un amor humilde. ¿Qué es eso de la humildad? Bueno, la humildad es siempre el valor y la honra fuera de sí. Si va a encontrar valor en alguien, no lo busca en él, sino en la otra persona. Por tanto, la persona verdaderamente humilde estará dispuesta a rendirse delante de los demás. Eso es ser humilde, ¿verdad? Siempre encontrar valor en el otro, siempre honrar al otro, darle el primer lugar al otro y no en uno. Dicho de otra forma, la humildad va a buscar beneficios para el otro, dándole valor aún por encima de sí mismo. Verá los derechos del otro, no los míos, no los nuestros. Esa es la humildad. Y esta es una característica, hermanos, que es completamente opuesta a lo que el mundo hoy llama amor. Piénselo así. Si para el mundo el amor es simplemente emociones que se desvanecen cuando ya no hay intereses de por medio, pensar en un amor humilde que requiere considerar primeramente el beneficio del otro, pues esto ya para el mundo no le cuadra. Ese tipo de amor ya le incomoda. Es un tipo de amor que le resulta restrictivo, opresor, inconveniente. ¿Por qué hoy los jóvenes no se casan? ¿Por qué prefieren irse a vivir sin casarse? Porque no quieren tener restricciones. No quieren asimilar las responsabilidades del matrimonio. No quieren tener obligaciones con otra persona. No quieren rendir cuentas a nadie. Pero eso sí, disfrutar de los goces del matrimonio. Hermanos, el amor de Cristo es un amor humilde, que siempre se va a postrar ante la otra persona para servirle. Y el Señor Jesucristo es el modelo absoluto de la humildad. Si no sabemos qué es el amor humilde, miremos a nuestro Señor Jesucristo, porque es el ejemplo absoluto de esta realidad. El apóstol Pablo lo escribió de esta manera. Definió el amor humilde de nuestro Señor Jesucristo diciendo que Él, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es Dios. Y Él no consideró aferrarse a su gloria, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto lo leo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Hermanos, si es así como lo vemos al Señor ahora tomando una toalla, tomando un lebrillo para lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres y en condición de hombre se humilló a sí mismo. Y es así, hermanos, que podemos nosotros evidenciar que hay tres elementos que nos van a mostrar que el amor de Cristo para con sus discípulos se tratan de un amor que es humilde. ¿Cuáles son esos tres elementos? El primero de ellos: Cristo amó a sus discípulos a pesar de la traición de uno de ellos. Fíjense cómo se califica o cómo se mide o cómo se sopesa el amor de Cristo. Que a pesar de la traición de uno de sus discípulos, Cristo amó a sus discípulos. Versículo 2.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Para el Señor, fíjense que no fue una sorpresa que Judas Iscariote fuera quien lo traicionaría. Esto no le sorprendió en lo absoluto. Él sabía muy bien los detalles de toda la obra redentora, que incluía precisamente la traición de uno de sus discípulos. Él lo sabía muy bien. Ahora, que Juan traiga esto y lo presente con lujo de detalles, porque nos dice quién era Judas, nos dice que era hijo de un tal Simón, nos quiere mostrar es que evidentemente uno de los 12, llamado Judas Iscariote, entregaría al Señor, lo traicionaría. Pero este detalle lo pone previo al lavado de los pies, dando relevancia del grado de humildad de nuestro Señor Jesucristo, quien a todos, óigase bien, a todos, incluyendo al traidor, le lavó los pies. Mire el amor de Cristo, un amor humilde, amor humilde. Esto ya nos deja ver que el amor del Señor no fue truncado, aunque delante suyo tuviera a un enemigo. Yo creo y espero que usted ya se esté poniendo en esa condición, delante de sus enemigos. ¿Puede usted amarles de la misma manera que lo amó el Señor? Bueno, sigamos viendo. De esta manera, hermanos, nosotros podemos sopesar que lo que está haciendo el Señor es una expresión genuina del verdadero amor, de un amor humilde. Y si usted recuerda, el Señor allá en el Sermón del Monte ya lo había enseñado y lo había dicho: amad a vuestros enemigos, ¿cierto? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Allí estas palabras, con lo que está haciendo el Señor Jesucristo, ya cobran un peso relevante. Porque claro, uno dice, amar a los enemigos, bendecir a los que os maldicen, etcétera. ¿Y eso cómo? Hermanos, estas palabras que el Señor dijo en el Sermón del Monte, ahora cobran todo su peso con lo que va a hacer lavándole los pies a estos hombres, incluyendo a su enemigo Judas Iscariote. El Señor estaba rindiendo su corazón, haciendo el bien ante todos, sin hacer ningún tipo de discriminación alguna. Él no dijo, sí, te lavo. Ah, no, tú no. Me vas a entregar, no te lavo. A todos les lavo los pies. Esto es un verdadero amor, hermanos, es verdadero amor. Pues también el Señor dijo que es muy fácil amar a quienes, a los que nos aman. Esto es muy fácil. Ayudar, bendecir al que me ama, esto es muy fácil. Pero aquel que ama al que le odia, hermanos, solamente es posible si es una persona humilde. Si se humilla delante de sus enemigos. Por tanto, hermanos, el amor es humilde, el verdadero amor es humilde, deja a un lado todas las prevenciones y se dispone a hacer el bien sin considerar ningún resentimiento en el corazón. Por eso, piense usted en una buena obra, ¿sí? O un buen servicio, no es simplemente el hacer por hacerlo. Me toca llevarlo, me toca prestarle, me toca. No es simplemente eso, hermanos, porque podemos estar cumpliendo la ley como la cumplían los fariseos, de manera externa, ¿sí? Solamente por el me toca. Hermanos, es más complicado que eso, pues es necesaria hacer la introspección de saberse siervo delante de todos sin tener ningún favoritismo entre la gente. Necesitamos llegar a esa disposición de decir, si voy a servir a fulano, a sutano, a mengano, a todos sin distinción de que alguno de ellos sea nuestro enemigo. Y esto es verdaderamente imposible, ¿sí sabía? Esto no es fácil,
Esto es imposible. Esto es imposible para la carne. Esto es imposible para el hombre, ya sea que su naturaleza caída le fuerce a mantenerse en una convicción egoísta y por eso no va a poder servir a sus enemigos. Pero el cristiano es cosa distinta, hermanos. El cristiano es una nueva criatura. El cristiano ha sido creado en Cristo para ser como Él. Así es que no se trata de confiar en sus propias fuerzas para poder amar a sus enemigos, sino de depender en la gracia de Dios. Necesita depender de la gracia de Dios, que es por medio de la gracia que podemos resistir primeramente a nuestro corazón egoísta. Y así, hermanos, solamente de esa manera la imagen de Dios va a tener una expresión clara del carácter cristiano de la humildad. No hay otra manera. Muy bien, ya sabemos que el verdadero amor, ¿sí?, el amor que es humilde, nos muestra que Cristo amó a todos, incluyendo a sus enemigos. Pero el texto avanza a otro aspecto del amor humilde, y es que Cristo amó a sus discípulos a pesar de su autoridad. Lea el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué es esto? Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Y aún así se humilló. El versículo 3 resalta la autoridad del Señor Jesucristo. Él es el Rey soberano del cual cantábamos esta mañana, en cuya mano está el poder para gobernar a toda la creación, a todos los seres, a todos los seres de la tierra, a todos los seres del cielo. Él lo gobierna todo. Todos le deben servicio al Señor. Y tal es la autoridad del Señor Jesucristo que ni las restricciones físicas le pudieron resistir. ¿Se acuerdan ustedes cuando Él estaba en una barca, Él estaba durmiendo plácidamente, se levanta una gran tormenta, los discípulos completamente abrumados, asustados, van y llaman al Señor y le dicen: Señor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Nos vamos a hundir. Y el Señor, con autoridad, dijo un par de palabras: calla, enmudece. ¿Y qué ocurrió? Su autoridad sobre la creación se vio allí perfectamente. La tormenta se desvaneció. O cuando echaba demonios, ¿acaso hubo alguna vez que un demonio se haya resistido a su palabra? Cada vez que el Señor abría su boca y decía: sal de allí, los demonios salían de esa persona. Y solamente esto es posible por alguien que tiene autoridad sobre lo espiritual. Jesucristo tiene autoridad. Y en general, todos los milagros que el Señor hizo manifestaban autoridad. Todo. Su palabra era autoridad, la autoridad misma. ¿Y qué decir, hermanos, del derecho que tiene el Señor para perdonar los pecados de los hombres? ¿Qué otro ser puede tener semejante autoridad de perdonar pecados? Esa era una de las motivaciones por las cuales los judíos querían apedrear al Señor, porque se estaba haciendo igual a Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían: solo Dios perdona pecados, y el Señor estaba perdonando pecados. Y a pesar, hermanos, de su autoridad y divinidad, Jesús eligió hacer un acto de servicio humilde a favor de hombres pecadores. Esto es amor humilde. Ese es el gran amor del Rey, el amor del gran Rey que tiene para con su pueblo. Hermanos, nosotros no podemos albergar en nuestro corazón que el Señor está tan lejos de nosotros como para no ser alcanzados de sus bendiciones. Sí, Él es Rey y debiéramos temer, al igual que temió Isaías cuando él tuvo la oportunidad de tener la visión de ver la majestad del gran Rey y tuvo miedo.
Hermanos, Jesús no es como los reyes de la tierra, que viven en opulencias y tan lejos de su pueblo, que los ciudadanos solo pueden experimentar la relación de su rey. ¿De qué manera? Por medio de edictos, por medio de decretos, por medio de leyes. Desde lejos, ¿cierto? Y aunque el Señor, dice la Escritura, habita en las alturas y habita en santidad, y para nosotros debiera ser suficiente poder ser partícipes de entrar en los atrios, el Señor Jesucristo, también lo cantábamos hoy, dejó su trono. Dejó su trono de gloria para venir a la experiencia de los hombres y vivir con ellos y sufrir con ellos. Con tal que el mismo Juan, en una de sus cartas, pudo testificar lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Esa era la expresión del mismo Juan, diciendo que el Rey estuvo en la experiencia de los hombres, que el Rey bajó a donde estaba el pueblo e hizo tabernáculo en medio de ellos. Este Jesús Rey amó a los hombres humildemente. ¿Lo notamos, hermanos? El amor humilde no hace acepción de personas. El amor humilde ama incluso a sus enemigos. Ahora, el amor humilde condesciende para con los otros. Y en tercer lugar, el acto humilde de amor por sus discípulos se ve expreso lavándoles los pies. Versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, este acto de lavar los pies, ¿de quién era responsabilidad? Era responsabilidad de los siervos de la casa, de los esclavos de la casa. Pero conforme a los evangelios sinópticos, el lugar donde el Señor se reunió con sus discípulos para celebrar la cena pascual estaba siendo utilizada solamente por ellos y nadie más. Solamente estaba Jesús y los 12. ¿Eso qué implica? Que se trató de una reunión privada donde no había siervos. No había siervos. Entonces aquí nos dice que mientras la cena seguía su curso, el Señor, de manera inesperada para los presentes, se levanta, se quita el manto, toma los elementos necesarios para lavar los pies. Mire, y es muy particular que Juan hable de un lebrillo, ¿sí? Él pudo haber dicho una taza, él pudo haber dicho una olla, él pudo haber dicho un recipiente, lo que fuera. Pero Juan es particular en decir un lebrillo, porque un lebrillo es un elemento que se utiliza únicamente para lavar los pies. Es decir, que cuando el Señor se quita el manto, toma la toalla, toma el lebrillo, los que estaban allí presentes, los discípulos, no pudieron pensar o entender otra cosa, sino el Señor va a lavar los pies. Va a lavar los pies. Si nosotros recordamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esa fiesta, esa cena que le celebraron en la casa de Simón, en donde estaba Lázaro y sus hermanas? Hablábamos de cómo era la connotación de una cena, que es muy distinto a como nosotros nos sentamos en una mesa, en la mesa no. Vamos alrededor de una mesa y nos sentamos en sillas, ¿cierto? En ese tiempo no era así.
La disposición de los comensales en ese tiempo era distinta. Ellos se reclinaban sobre una pequeña mesa baja, lo que mostraba que sus cuerpos eran tendidos sobre el suelo hacia atrás. Así es que si nosotros tenemos esto claro, la posición de los comensales en ese tiempo, ¿esto qué implica? Esto implicaba que el Señor se postraba detrás de los discípulos para lavarles los pies. No es solamente traer un banquito, yo me siento, le lavo los pies. No, es tenderse en el suelo para lavarle los pies a los que están delante suyo en ese momento. Lavarle los pies. ¿Lo ha considerado? Pies muy sucios. El calzado, en ese tiempo muy distinto al nuestro, el calzado nuestro cubre todo el pie, ¿sí? Por no decir de hablar de unas botas que cubren hasta bien arriba, en ese tiempo no era así. El calzado en ese tiempo prácticamente dejaba el pie al descubierto. Eran pies verdaderamente sucios con todo aquello que se puede encontrar en una calle que no es pavimentada, en una calle que no tiene andenes, en una calle polvorienta, que donde además de personas también transitaban animales de carga, animales de pastoreo. Por tanto, el estiércol de esos animales no era muy difícil de esquivar, o más bien, era difícil de esquivar. ¿De qué estarían untados esos pies? De todo lo que usted pudiera encontrar en la calle. No sabemos, hermanos, qué pasaría por la cabeza de esos discípulos al ver a su maestro postrado a sus pies, quitándoles la inmundicia que traían de la calle. Pero el texto es lo suficientemente claro como para dejarnos saber que los discípulos no se resistieron al acto, siendo el único que se resistió, el apóstol Pedro. Hermanos, esta es una muestra del verdadero amor. Y aunque hoy no tengamos esas mismas prácticas de lavar los pies, aún así podemos observar y practicar lo que significó ese lavado de los pies sucios. Hermanos, el que verdaderamente ama, escúcheme bien a esto, el que verdaderamente quiere expresar amor a otros, incluyendo a sus enemigos, sabrá que el Señor se humilló a la posición de un siervo, de un esclavo siendo rey. Así es que bajémonos de esa nube, que somos nosotros los que merecemos ser servidos. Es que yo soy el ingeniero, el abogado, el arquitecto, el pastor. Es que yo soy el anciano. Es que yo soy. No, el Señor es rey y condescendió a tal punto que se postró a los pies. Por lo cual, amados hermanos, amar a los demás implica renunciar a cualquier título que se tenga, dejar a un lado la posición social, dejar a un lado la posición económica o la reputación que se tenga. ¿Para qué? Para tratar a los otros como mayores en honra, mayores que uno. Y esto solamente puede ser visible cuando el amor se revela en acciones de verdadero servicio. Si ve que ya no es sencillamente, te amo, ¿sí? Eres lo más especial, toma este dulcecito y con ello demuestro el verdadero amor. No. Como es natural para cualquier cristiano, el amor de Cristo será el motor. Será lo que lo impulse. ¿A qué? A que amemos con un servicio desinteresado, humilde y abnegado. Para poder amar como Cristo amó, siempre nuestra mirada debe estar en Jesucristo. No hay otra manera de hacerlo. Ahora, ya sabiendo que este pasaje nos habla del verdadero amor y de un amor que es humilde con sus características, el pasaje cierra hablándonos de que esas expresiones de servicio
o esas expresiones de amor deben tener siempre una función específica. Debe haber una razón, debe haber fines claros. Los versículos 6 al 11 nos van a hablar de que el servicio prestado por el Señor tenía un fin claro, ¿sí? Tenía un propósito. ¿Cuál? El de la purificación. El de la purificación. Versículos 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Estos últimos versículos que encontramos tienen en cuenta la resistencia que opuso Pedro a ser lavado por Cristo. Pero adicionalmente nos habla de la explicación de parte de nuestro Señor Jesucristo de la necesidad de ser lavados los pies. Por eso es que no es servir por servir. Por eso no es amar por amar. Siempre debe haber una razón, un porqué. Con el propósito de darle el peso, la sustancia suficiente al verdadero amor. Hermanos, en este pasaje nosotros encontramos otra de esas salidas del apóstol Pedro, en donde él muestra su carácter impulsivo y apasionado. No es la primera vez que lo hace el apóstol Pedro. Ya en otras oportunidades también lo vemos a él saliendo al frente, como que actúa sin pensar, de una manera impulsiva, de una manera como que, ¿qué hay que hacer? No importa, no mide, no tiene en cuenta lo que pueda suceder, pero él está allí, se dispone a hacerlo. Pedro es el único que se opone al Señor para que le lave los pies. Este hombre no se pudo contener en lo que había en su corazón. Los otros discípulos no sabemos qué pudieron haber pensado, ni mucho menos lo que pensó Judas Iscariote. Claro, mirarían con extrañeza lo que el Señor estaba haciendo, pero lo que había en Pedro, él no lo pudo callar. Él inmediatamente, él dice: no lo harás, Señor. Seguramente el mismo Pedro recordó aquel día cuando el experimentado pescador, frustrado por no pescar nada, el Señor le indica dónde arrojar la red, y cuando hubo gran bonanza, Pedro se acerca a la playa y va donde el Señor, cae a sus pies y le dice: apártate de mí, pues soy hombre pecador. Te reconozco como un ser distinto a lo que soy yo. Seguramente eso lo estaba pensando inmediatamente aquí Pedro. Decir: ¿cómo me vas a lavar los pies si soy distinto a ti, oh Señor? Pedro reconocía que él era pecador y que el Señor era santo, el santo Dios. Y ahora, cuando esas manos santas con las que hizo muchos bienes a los hombres, sanando, alimentando, levantando al caído, para Pedro le resultó inconcebible que esas manos puras tocaran sus pies inmundos. Hay quienes hablan de Pedro como un orgulloso: no me lavarás los pies. No. Aquí Pedro estaba diciendo: no, esto no me cabe en la cabeza, que la pureza de mi Señor toque la inmundicia de mis pies. Así es que esta negativa de Pedro refleja una profunda verdad, ¿no le parece? Pues él hace la reflexión de la distancia que hay entre el tú de Dios y el yo de la criatura. Porque hay una distancia muy grande entre el tú de Dios y el yo de la criatura. Y esto queda fielmente expreso con esa pregunta: ¿tú me
lavarás los pies? Entre ese tú y me hay una distancia inmensa que la reconoció Pedro, la reconoció muy bien. Hermanos, Dios quiera que ese sentir sea más fuerte en medio de sus iglesias, que sepamos distinguir que nuestro Dios está en los cielos y que nosotros somos terrenales, somos de la tierra. Pero también hemos de aprender, amados hermanos, que Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para que sus manos santas nos alcanzaran para ser salvados. No podemos quitar esta verdad. Es decir, así como hemos de saber que Dios es trascendente, ¿esto qué es? Esto significa que Dios es completamente diferente y superior a su creación. También hemos de saber que Dios es inmanente. ¿Qué es esto? Que Él se ha acercado a la criatura y que su deseo es involucrarse con ella, sosteniéndola, cuidándola, salvándola. Y es así como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Padre nuestro, inmanencia. ¿Cierto? Inmanencia. Padre nuestro que estás en los cielos, trascendencia. Pero que ahora Dios en la carne tomara literalmente la posición de un siervo para lavar los pies de sus criaturas. Esto rompió el silencio de Pedro al decir: no me lavarás los pies, jamás. Jamás me lavarás los pies, porque tú eres santo y yo pecador. Claro, nosotros podemos decir que las palabras de Pedro eran acertadas, ¿verdad? Acertadas, pero no eran del todo correctas. Pues él, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Él se estaba resistiendo a la voluntad de su Señor. Él se estaba resistiendo a la voluntad de su Señor. Ahora, ¿pero qué hace el Señor ante estas situaciones? Recuerden en un principio que el texto nos dice que los amó hasta el fin. Siempre los ha amado y los amó hasta el fin, pasando aún por encima de sus faltas, de sus falencias, de sus inmadureces. ¿Y qué iba a hacer el Señor? ¿Lo opuesto? No. Ahora nuevamente el Señor busca aliviar el corazón confundido de Pedro y muy seguramente de los demás apóstoles. Y el Señor da un giro a ese momento, da un giro muy común en la manera que Él trataba con sus discípulos, y era tomando algo de los asuntos naturales de la vida para traer una enseñanza espiritual. Como cuando decía en el Sermón del Monte: mirad las aves de los cielos, mirad los lirios del campo, etcétera. ¿Sí? Ahora el Señor toma y dice: mirad lo que voy a hacer y lo que debo hacer con vosotros para enseñarles una verdad espiritual. Piense, ¿cuál era la condición? Mientras para Pedro su resistencia era una expresión de reverencia hacia su Señor, para el Señor Jesucristo esa resistencia lo dejaba por fuera de identificarse con Él. Entonces, esto ya lo pone en un asunto muy delicado, porque el Señor le dice: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. Es necesario que yo te lave, Pedro, porque de lo contrario no vas a tener parte, es decir, no vas a tener comunión conmigo. ¿Qué puede significar todo esto? Hermanos, el Señor tenía en mente que sus discípulos debían hacerse a la idea que dentro del plan divino el Mesías prometido debía ser recibido como el siervo sufriente. ¿Recuerdan?
¿Cuál era la idea del judío en particular acerca del Mesías? El Mesías es un Mesías político, el Mesías es un Mesías rey que nos va a liberar de toda aflicción física. Estaban celebrando la Pascua, recordando cómo el Señor los sacó de una aflicción física de años, de muchos años, y eso era lo que tenían en mente, ese tipo de Mesías. Pero ahora con esto que el Señor les estaba presentando, Él les quiere enseñar que es necesario que crean en el Mesías sufriente, en el Mesías siervo, en el Mesías que se humilla. Por tanto, debían deshacerse de ese pensamiento común de los judíos de un Mesías político, militar. Claro, esto no demerita el reinado de Jesucristo en lo absoluto. ¿Por qué? Porque el reinado de Jesucristo era más poderoso que cualquier rey de la tierra. Más poderoso. ¿Y es por qué? Porque el poder de este reinado sería manifiesto cuando el rey soberano traería una conquista por medio de la expresión de su amor, sirviendo a los hombres al morir en la cruz del Calvario, llevando los pecados de los hombres a esa cruz romana. Esto ningún rey de la tierra lo pudiera haber logrado. Ningún rey de la tierra hubiese logrado semejante liberación de sacar de la esclavitud, sacar a esos cautivos esclavos del pecado para hacerlos libres. Pero como bien dijo el Señor, esto lo comprendería después. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo comprenderían los discípulos después? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y les revelara todas las cosas. Ahora, mientras tanto, ellos debían aceptar al Señor como siervo, lo debían aceptar y por tanto debían dejar que Él les lavara los pies. Pero nuevamente, la explosividad de Pedro le hizo decir, pasó al otro lado. Digo, pasó del no me laves y ahora pasa al Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo, Señor. Aquí la comprensión del apóstol Pedro había cambiado radicalmente. Él decía, si he de identificarme con Jesucristo, pues tiene que ser todo mi ser, no solamente mis pies, sino mi cabeza, mis manos, toda la integridad de lo que soy. Sí que comprendió el apóstol Pedro la necesidad de ser parte del plan divino, con tal que no quería que ninguna parte de su ser quedara ausente de la presencia del Señor. Y lo que allí se estaba viviendo era una expresión del amor de Cristo. ¿Cuál? Un amor humilde, un amor servicial, pero mayormente un amor con propósito. Con propósito. ¿Cuál? La purificación de sus discípulos. El Señor no ama por amar. Eso es lo que debemos entender. El Señor no nos liberó por sencillamente liberarnos. El Señor no nos salvó sencillamente por salvarnos. Él tiene siempre un propósito en la expresión de su amor. Y en este caso nos manifiesta que Él desea la purificación de su pueblo. La purificación de su pueblo. Hermanos, la señal de la purificación de los pies, de lavar los pies, es eso, precisamente. El lavar los pies es una señal. Es una señal, pero la realidad ¿cuál es? La limpieza espiritual que solamente Jesucristo puede hacer en los hombres. Eso es lo que estaba enseñando el Señor Jesús. Solo yo puedo limpiar los pies. Solo yo puedo purificar. Solo yo puedo limpiarles de sus pecados. No hay otro. Y si se abstienen, no serán limpios y no tendrán parte conmigo. Que Pedro haya pedido ser lavado completamente denota que él quería que su Señor le limpiara todo su ser. Y ese debiera ser el sentir nuestro, que Jesucristo quite todo, óigase bien, todo
todo pecado y cada una de las manchas que el pecado produce, que el Señor las quitara todas de una vez y para siempre. Para que nuestras palabras, nuestras obras, nuestros pensamientos estén completamente limpios de maldad. Ese debiera ser nuestro deseo. Y estando limpios, será la única manera de poder tener comunión con Dios y con su Cristo. Y me remito nuevamente a las palabras de Isaías. ¿Cómo el Señor pudo usar a Isaías para que fuera su mensajero? Si no fue hasta que fueron purificados sus labios. ¿Quién puede tener parte en el reino de los cielos si no es purificado por Cristo? Nadie va a poder tener comunión con Dios y con su Cristo si no es limpio por el Hijo. Nadie, por más que profese ser cristiano, si no ha sido purificado por Dios mismo, no puede tener parte con Dios. Ahora, ya para terminar, el Señor hace una precisión ante la petición de Pedro de ser lavado completamente. Y es que los que han creído en Jesucristo ya han sido lavados. Ya han sido lavados. ¿Qué es esto, hermanos? Que cuando una persona ha creído en Jesucristo, el Señor ya lo ha lavado perfectamente. ¿De qué está hablando? Está hablando de esa obra regeneradora por el Espíritu, de esa obra, de ese acto legal de justificar a una criatura pecadora por causa de la obra del Señor Jesucristo. Piensen esto. El Antiguo Testamento dice, hablando de la regeneración, que el Espíritu cambia el corazón, no que lo repara. No que le da una bañadita por aquí o por allá, no, lo cambia, ¿sí? Es un acto completamente nuevo que hace Dios en medio de aquella persona que ha de salvar. Por eso el Señor dice, el que está lavado, está todo limpio. ¿Por qué? Porque la sentencia del juez soberano sobre todo creyente al que él mismo ha declarado justo, esto es declararle inocente y todo pecado es perpetua. No es revocable. El perdón de nuestros pecados fue un asunto consumado, con tal que cada creyente puede estar seguro que si hoy fuese llamado a rendir cuentas delante de Dios, existe allá un edicto, un documento que dice que usted no debe nada, no debe nada, y que usted ha sido absuelto de las demandas de la ley. Esto es ser lavado. Hemos sido lavados, no debemos nada. Pero eso sí, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, solo los pies. ¿Por qué los pies? Hermanos, ¿qué es lo que está en contacto directo con esta tierra, con este mundo? Nuestros pies, ¿sí? No lo piense de manera literal, ¿sí? Es una imagen, es una manera en que el Señor está enseñando una verdad espiritual. Los pies son la parte del cuerpo más propensa a ensuciarse. ¿Y esto es por qué? Como les digo, son los pies los que están más cercanos a este mundo caído. Hermanos, los pies son la imagen de nuestra vida en esta tierra. Mientras estemos viviendo en este mundo caído, somos propensos a contaminarnos. Somos propensos a acumular suciedad en este mundo. Piénselo de esta manera. Aunque redimidos, aún somos pecadores. Por tanto, necesitamos ser limpiados diariamente. Diariamente. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Que Él nos limpie todos los días mediante la confesión de nuestros pecados, acercándonos a Él, diciéndole: Señor, hemos pecado, lávanos con tu palabra. Y Él nos lava con su palabra.
Pero también, hermanos, el Señor nos hace saber que no todos están limpios. Y con ello, dice el texto, que se refería a Judas. Y no solamente a Judas, sino a todos aquellos que no han sido salvos por la obra de Cristo. Y eso es lo que hay en el mundo. Los que no han sido lavados, los que ya han sido lavados, y entre los que han sido lavados, los que necesitamos ser lavados, nuestros pies, nuestro día a día, nuestro caminar en este mundo. Hermanos, es así como el amor servicial y humilde del Señor tenía un propósito espiritual. Y es así como debiera ser nuestras intenciones al expresar el verdadero amor. Que no se trate entonces de asuntos superfluos, sino que más bien cuando amemos siempre sea con contenido, que tenga sustancia, que más allá de buscar un beneficio físico del otro, nos esforcemos por brindarle un beneficio espiritual. Por eso es que cuando nosotros salimos a presentar el Evangelio, no es y no debe ser un asunto de resolver un problema físico para las personas, sino el espiritual. Claro, y de allí se acompaña con la compasión cristiana. Pero siempre debe haber ese propósito eterno de amar al otro diciéndole: has pecado, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos concluir, amados hermanos, de este texto? Bueno, primero, que nuestro servicio a los demás debe estar motivado siempre por un amor genuino. Y el amor genuino es un amor sacrificial, es un amor que es conforme a Cristo. Por tanto, debemos imitar al Señor Jesucristo. Hermano, y si usted lo entendió muy bien, el verdadero amor, ese amor que se da en servicio sin hacer ningún tipo de discriminación, sin discriminación. Debemos estar dispuestos a servir incluso a aquellos que nos hacen mal. ¿Lo ha pensado? Pues bueno, es momento de tomar acción y servir, a amar de la manera en que Cristo amó. Y ahora recuerde que la verdadera grandeza en el reino de los cielos se demuestra es cuando se es siervo. El Rey soberano manifestó su grandeza al servir a sus discípulos. Y así es que estamos nosotros llamados, hermanos, a practicar este tipo de amor, un amor humilde, en todas nuestras relaciones diarias, realizando actos de servicio, sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Esto es el verdadero amor. Mire, yo creo que muchas veces nos cohibimos en servir precisamente porque nuestro ímpetu puede pasar a un asunto de pecado, a un asunto de orgullo. Porque siempre queremos es que nos sirvan es a nosotros. Pero ahora piénselo de manera contraria, porque hay veces no queremos o nos resistimos al servicio de otra persona, porque también nuestro ímpetu se eleva tanto que raya con el orgullo y decimos no necesito de su servicio. Y esto nos impide a que recibamos el amor de otro. Y debiéramos nosotros aprender a aceptar la gracia y el servicio de otros. Así como se nos enseña a dar, también debemos aprender a recibir humildemente. ¿Sí? Humildemente. La purificación espiritual, por otra parte, es esencial para nuestra relación con Cristo, amados hermanos. Debemos siempre permitir que Él nos limpie a través de su palabra y de su espíritu. No caigamos nuevamente en ese orgullo vano de considerar, yo ya soy salvo, no necesito más. Necesitamos ser purificados todos los días por medio de su palabra y el Espíritu aplicándola para que venzamos el pecado en este mundo.
Necesitamos la limpieza diaria. Necesitamos esa limpieza continua en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. Es la única manera de tener una relación correcta con nuestro Señor Jesucristo. Así es que, amados hermanos, que podamos hoy estar orando bajo la consideración de que debemos aplicar estos principios de humildad, de servicio y de pureza en todas las relaciones en las cuales estemos en este mundo, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, en donde el Señor nos haya puesto, siempre mostrando el carácter del Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Esto es el verdadero amor. Vamos a orar entonces, hermanos.